Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer contar con ustedes con motivo de esta charla alrededor de la hoguera organizada por la iniciativa Carnegie de Cambio Climático, dedicada a la gobernanza de enfoques de eliminación de dióxido de carbono a gran escala basados en la naturaleza. Contamos con 5 ilustres invitados que nos van a contar lo que saben de este tema y sus puntos de vista distintos. En breve les pediré que se presenten. Quisiera en primer lugar pedirles disculpas a nuestros invitados y también quizás a algunos de nuestros participantes, puesto que algunos se han tenido que levantar muy temprano y otros se van a acostar muy tarde. Gracias por este esfuerzo. Hoy vamos a debatir el tema que nos ocupa alrededor de una hoguera virtual. No están previstos ni discursos ni presentaciones. Se trata de mantener una conversación dinámica, en primer lugar entre los invitados y después, en la segunda parte de esta actividad, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes. Les voy a contar después en qué consiste la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática y cómo vamos a organizar esta actividad, pero antes vamos a proceder a una ronda de presentaciones. Soy Janos Pastor, soy el director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática. Llevo trabajando aquí desde 2016, cuando se puso en marcha. Antes había trabajado en distintas organizaciones. El último cargo que ocupé fue el de subdirector general para cambio climático en las Naciones Unidas. Tuve la ocasión entonces de trabajar ya con Manuel y con René y es un placer poder estar con ellos de nuevo. Antes había trabajado para distintas organizaciones de Naciones Unidas y también otro tipo de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el PNUMA y la WWF. Llevo trabajando en el tema del cambio climático durante 40 años. Tengo 3 nietos y creo que les debo, como mínimo, intentar contribuir a reducir la crisis climática, que es una cuestión que todavía está pendiente. Espero que esta charla aporte un granito de arena si no logra resolverlo, claro. Manuel. Muchísimas gracias, Janos. Es un placer estar con todos ustedes. No me cabe duda de que vamos a mantener una conversación muy productiva e interesante. Me encanta este formato de charla alrededor de la hoguera. Soy Manuel Pulgar Vidal, soy líder mundial de energía y clima en WWF. Antes fui ministro de Medio Ambiente en Perú de 2011 a 2016 y participé en la COP20 en esa calidad. También fui director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que es una ONG radicada en Perú, pero que trabaja en distintos países de América Latina en el ámbito del derecho ambiental. Muchísimas gracias por haberme invitado. Kate. Gracias también por contar conmigo para esta charla alrededor de la hoguera. Soy Kate Dooley, soy investigadora en la Facultad de Clima y Energía de la Universidad de Melbourne. Llevo trabajando en el tema de bosques y cambio climático 15 años, primero con organizaciones no gubernamentales en Bruselas y distintas organizaciones que estudiaban los bosques y el cambio climático y también la gobernanza de los bosques y los derechos de la tierra. En este sentido, pasé después a ver cuál es el papel que pueden desempeñar los bosques para mitigar el cambio climático y todo lo que tiene que ver con la contabilidad del carbono. Por eso estoy encantada de estar aquí con ustedes para hablar de este tema. René, adelante. Muchas gracias, Janos. Buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes. Soy René Castro, soy subdirector general de la FAO para políticas y estrategias sobre clima, diversidad biológica y medio ambiente. Trabajé en el gobierno de Costa Rica en 3 cargos distintos, como ministro de Medio Ambiente, de Asuntos Exteriores y de Recursos Naturales y Energía. También he trabajado como profesor universitario durante 15 años y tengo una nieta de 14 años
que, como le pasa a Janos, es mi motivación fundamental para tener una perspectiva a largo plazo. Gracias, René. Chungkwan. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con todos estos invitados. Trabajo actualmente para el Foro Económico Mundial como jefe de la Iniciativa Natural y la Alianza de de Bosques Tropicales. Es decir, que trabajo en el ámbito de soluciones basadas en la naturaleza. Antes había trabajado en la OICN o había representado a China en la OICN desde 2012 hasta el año pasado. Antes de la OICN trabajé en China durante 12 años y también fui docente en la Academia de Silvicultura, impartiendo clases en materia de deforestación, de restauración de bosques, etc. Es un placer estar con todos ustedes. Y por último, Sandeep, su turno. Muchas gracias, Janos. Gracias por haberme invitado para participar en esta conversación con tan distinguidos panelistas. Soy Sandy Sangupta, soy el coordinador de cambio climático de la OICN. Estoy al frente de la colaboración institucional en este tema. Soy de la India, he trabajado en este país tanto en el gobierno como fuera, en distintos cargos y niveles, y estoy encantado de participar en esta conversación. También enseño en la universidad temas relacionados con negociaciones de cambio climático y gobernanza, desarrollo y sostenibilidad. Muchísimas gracias, Sandeep. Como les he dicho, tenemos unos participantes, unos ponentes realmente muy distinguidos, lo cual ha quedado patente con sus presentaciones. Voy a contarles en qué consiste la iniciativa Carnegie de Cambio Climático. Somos una pequeña fundación financiada por fundaciones con personas que trabajan en 3 continentes, dedicada a catalizar la creación de una gobernanza eficaz de estos enfoques emergentes que alteran el clima, tales como la eliminación de dióxido de carbono a gran escala y la modificación de la radiación solar. Somos imparciales acerca de si se deben usar o no estos enfoques. Nos centramos sobre todo en el tema de la gobernanza para aquellos enfoques que la sociedad decida aplicar, puesto que, de ser el caso, tenemos que estar preparados y contar con un sistema de gobernanza adecuado. Nos dedicamos a organizar conversaciones y charlas como las que nos ocupan, como la que nos ocupa hoy, como las que hemos organizado ya en numerosas ocasiones acerca de distintos temas relacionados. En total hemos contado con unos 50 expertos como los que participan en la conversación de hoy para hablar de diferentes temas y con puntos de vista distintos también. Nos esforzamos siempre por presentar una multiplicidad de puntos de vista, como se muestra claramente en este panel. No siempre es posible porque en una charla alrededor de la hoguera participan entre 3 y 5 invitados, así que claro que a veces hay más puntos de vista que la cantidad de invitados que podemos invitar, pero en cualquier caso creo que, teniendo en cuenta todas las actividades organizadas por la C2G, como he dicho, con más de 50 expertos de distintas procedencias, sí que recogen esos puntos de vista diversos. El objetivo de esta charla no es alcanzar un consenso ni llegar a una conclusión. El objetivo no es convencernos unos a otros, sino comprender las distintas perspectivas que existen y los distintos puntos de vista sobre este tema. Confiamos en que cuando tomen la palabra o cuando respondan a las preguntas que plantee el público, nos expliquen cuál es su posición y también por qué tienen ese punto de vista en concreto. Esta conversación les dará la oportunidad de expresar sus puntos de vista, que son los de los invitados, no los de la C2G. Vamos a hablar sobre el tema en sí mismo, las soluciones o enfoques basados en la naturaleza para la eliminación de dióxido de carbono. 2020 supuestamente iba a ser el año de la naturaleza.
Había una conferencia de las partes en China, del Convenio de la Diversidad Biológica, se iba a celebrar el Congreso de la OICN y muchas otras actividades, la mayor parte de las cuales se han anulado o se han aplazado hasta el año que viene. Pero claro, las cuestiones de que nos ocupamos no se pueden aplazar, puesto que el cambio climático sigue evolucionando. Teniendo en cuenta este contexto, queríamos hablar de las soluciones basadas en la naturaleza para la eliminación de dióxido de carbono a gran escala, precisamente para no pasar por alto este tema. Cabe decir algunas palabras acerca de la tecnología y de la terminología, puesto que no siempre se utilizan los mismos términos para referirse a estos temas. Nosotros hemos titulado esta charla Enfoques basados en la naturaleza para la eliminación de dióxido de carbono, pero no todo el mundo utiliza esa palabra. Muchas personas utilizan el término soluciones. Soluciones basadas en la naturaleza es, digamos, el término habitual y, de hecho, las siglas NBS, por su acrónimo inglés, son las que se suelen utilizar para referirse a este tipo de enfoques. Pero, claro, lo que entra dentro de esa definición, soluciones, es algo que es objeto de debate. Sin querer entrar en pormenores, sabemos que tendremos que recurrir a la eliminación de dióxido de carbono. Es algo que ha dejado claro el IPCC en su 5º informe de evaluación y también, sobre todo, en el informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados. En cualquiera de las trayectorias descritas por el IPCC se recurre a la eliminación de dióxido de carbono. Ahora, ¿hasta qué punto, cómo, quién realiza y quién sufraga estos enfoques es precisamente lo que está abierto al debate? Hoy nos vamos a centrar en las soluciones basadas en la naturaleza, aunque hay otros enfoques también. Todas estas cuestiones plantean sus propias dificultades o retos en términos de gobernanza y es precisamente esta cuestión a lo que intenta realizar un aporte esta conversación. Hay también que ver lo que están haciendo agentes no estatales, cuáles son los aportes que se realizan y confío en que la conversación que vayamos a mantener, pues como digo, aporte su propio granito de arena. ¿Cómo va a funcionar esta actividad? Vamos a empezar esta charla alrededor de la hoguera preguntándole algo a cada uno de nuestros invitados. Tendrán 2 o 3 minutos para responder. Después procederemos a un debate entre los invitados y más o menos a la mitad de la sesión, depende un poco de cómo se vaya desarrollando, abriremos el turno de preguntas y respuestas con los asistentes. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Si lo desean, pueden enviar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Veo que ya han enviado una. Si hay alguna pregunta que ya hayan planteado y que les guste, pues voten, porque a veces no tenemos tiempo de responder a todas las que se formulan y, por tanto, elegimos aquellas que cuentan con un mayor número de votos. Una cuestión práctica, por favor, no planteen sus preguntas en el chat. Háganlo en la sección de preguntas y respuestas. El chat está para otras cosas. Y sin más dilación, podemos empezar con la conversación en sí misma. Ahora voy a preguntarle algo a cada uno de nuestros invitados. Vamos a empezar con Sandy. La OICN fue la organización que inventó este término soluciones basadas en la naturaleza. Así que, ¿nos puedes explicar qué significa exactamente, qué incluye, qué no y cuál es la repercusión que tiene para la conversación que vamos a mantener hoy sobre soluciones naturales o basadas en la naturaleza para la eliminación de dióxido de carbono a gran escala? Bueno, está muy bien que diga que la OICN inventara este término, pero en realidad hay que reconocerle la creatividad a la organización que la inventó, que fue el Banco Mundial. Utilizó esta frase, soluciones basadas en la naturaleza, en una de sus publicaciones como una de las alternativas que entraba dentro de su cartera.
pero enseguida, más o menos en la misma época, la OICN incorporó ese término y en 2009 ya estaba presente en nuestro documento de posición para la cumbre de Copenhague. Yo en Copenhague participé como parte de la delegación india, no como parte de la OICN, pero desde entonces la OICN ha estado embarcada en este tema, soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo desde 2012. En 2016, en la conferencia que celebramos en Hawái, para los que no lo sepan, el Congreso Mundial de la Naturaleza que organizamos es el foro en el que todos los Estados miembros de la OICN, diferentes organizaciones y partes interesadas se reúnen para evaluar diferentes soluciones pertinentes para la comunidad dedicada a la conservación. Como digo, en el congreso que celebramos en Hawái, los miembros de la OICN aprobaron de manera oficial la definición de soluciones basadas en la naturaleza, a saber, actuaciones destinadas a proteger y a gestionar sosteniblemente los ecosistemas y a restaurarlos o modificarlos, teniendo en cuenta los desafíos que plantea para la sociedad, por ejemplo, en términos de seguridad alimentaria, salud, etcétera. Y lo que pretendíamos era que las soluciones basadas en la naturaleza se aplicaran de forma eficaz y adaptadas al bienestar humano para que se puedan beneficiar de estas soluciones, pero también de lo que aporta la diversidad biológica. Por tanto, hay una definición oficial que se aprobó en el Congreso de Hawái y que pues representa el máximo consenso posible entre la comunidad dedicada a la conservación sobre el tema. Somos conscientes que los ecosistemas saludables y la restauración de su conservación pueden realizar un aporte fundamental, no solamente como sumideros de carbono para capturarlo y secuestrarlo, almacenarlo y secuestrarlo, sino también en la adaptación y en la reducción del riesgo de catástrofes. Las soluciones basadas en la naturaleza se basan para nosotros en los ecosistemas. Frente a soluciones inspiradas por la naturaleza que pueden centrarse más en la biomímesis o soluciones derivadas de la naturaleza, como pueden ser la energía solar o la energía eólica. En el ámbito del cambio climático, la OICN trabaja con diferentes socios y este año ha aprobado 4 principios denominados principios de la naturaleza, que suponen un paso adelante respecto de la definición de soluciones basadas en la naturaleza en un contexto climático. Se envía el mensaje de que sí, las soluciones basadas en la naturaleza pueden desempeñar un papel importante, pero se tienen que poner en contexto. En primer lugar, hay que reducir emisiones. En segundo lugar, hay que proteger los ecosistemas que existen. En tercer lugar, tiene que ser responsable socialmente y tiene que ser, en cuarto lugar, también responsable desde el punto de vista ecológico. No se trata simplemente de cambiar ecosistemas naturales para hacer monocultivos, por ejemplo, reducir la cantidad de especies presentes. Este año también hemos publicado el estándar global de la OICN para soluciones basadas en la naturaleza, que establece un marco operativo que pueden utilizar las diferentes partes interesadas para evaluar hasta qué punto las soluciones basadas en la naturaleza, las soluciones que están aplicando están basadas en la naturaleza o son de otra índole. Este estándar incluye una serie de criterios e indicadores que ayudan a esa evaluación. Bueno, y con esto termino. Después seguro que podremos adentrarnos en algún detalle más. Muchísimas gracias, Sandeep. Ha sido sumamente útil. Y hay muchas preguntas que se me ocurren, pero bueno, las voy a aparcar por el momento. René, trabaja en la FAO. La FAO se dedica a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y estrechamente vinculadas con la seguridad alimentaria. Teniendo eso en cuenta, ¿qué papel piensa que pueden desempeñar las soluciones basadas en la naturaleza para la eliminación de dióxido de carbono? ¿Cómo percibe el papel que pueden desempeñar las soluciones basadas en la naturaleza desde la FAO frente a la perspectiva que puede tener en otro tipo de organizaciones, como por ejemplo dedicadas al cambio climático o, qué sé yo, la Organización Mundial de la Salud
u otras que trabajen en distintos ámbitos. Gracias, Janos. Vivimos en un mundo que va a tener 10.000 millones de personas en 2050 aproximadamente. Y para poder alimentar a esas 10.000 millones de personas, al tiempo que se es responsable con el medio ambiente, tenemos que cambiar sustancialmente cómo producimos y cómo consumimos. Por ejemplo, no caben los residuos alimentarios. Hoy suponen alrededor del 25% si tenemos en cuenta los residuos posteriores a la cosecha y también los residuos que se producen en supermercados y en los hogares. Es algo que no nos podemos permitir. No es ético y además es ineficiente, no es eficaz. ¿Podemos reducir emisiones a la atmósfera de la media que tenemos hoy, alrededor de 6 toneladas per cápita, hasta 1 tonelada per cápita de emisiones, que supone la máxima capacidad de absorción de la atmósfera? 1 tonelada per cápita por 10.000 millones de personas son 10 gigatoneladas. Esa es la capacidad de absorción de la atmósfera al año. Así que la pregunta es si podemos hacerlo, y yo creo que sí. En primer lugar, reduciendo los residuos, es decir, que no hay desperdicios en energía, agua o trabajo, que todos se usan de forma eficiente. Hace poco hemos hecho un trabajo interesante. Hemos intentado ver cuánta tierra había en el planeta degradada. La FAO ha calculado que hay unas 2.000 millones de hectáreas degradadas, y de esas 2.000 millones de hectáreas de tierra degradada, unos 900 millones se puede restaurar con bosques, con praderas, con gestión del suelo, con distintas opciones, sin competir con bosques naturales, ciudades o tierras agrícolas. De hacerlo, tendríamos la opción menos costosa, la alternativa menos costosa durante los últimos 10-15 años. Costaría entre 5 y 10 dólares por tonelada, con lo cual con apenas 3.000 millones de dólares de inversión podemos ganar 10-15 años de tiempo. Es decir, que reduciríamos de manera sustancial la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera y ganaríamos ese tiempo, 10-15 años, para trabajar en otras alternativas, en el sector energético, en el transporte, etc. Muchas gracias. Gracias. Qué bien tener un mensaje de esperanza en su última frase. Seguro que después podremos conocer más detalles. Kate. En la preparación, en la introducción, ha mencionado que trabajó en el tema de diversidad biológica también. Cuéntenos qué supone la diversidad biológica para la eliminación de dióxido de carbono. ¿Qué aporta en esta conversación? Gracias, Janos. La diversidad biológica, Biodiversity First, es una idea que se plantea en un artículo sobre políticas mundiales en el que identificamos diferentes riesgos asociados con la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera. Se estudiaron diferentes alternativas de absorción de dióxido de carbono presentes en la literatura científica, más allá de la restauración de la naturaleza. ¿Por qué? Es importante que entendamos cuáles son las consecuencias que la eliminación de dióxido de carbono puede tener en la diversidad biológica. Seguro que todos conocen la evaluación del panel intergubernamental sobre diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Es un informe que publicó el año pasado y hay algunas conclusiones inquietantes. Por ejemplo,
las que tienen que ver con las hipótesis de mitigación, 2 grados, 1,5 grados, diferentes hipótesis incluidas en el informe especial del IPCC sobre calentamiento global de 1,5 grados. Todos tienen repercusiones en la diversidad biológica. Todas esas hipótesis repercutirían de forma nociva, incluido el 1, incluida la hipótesis, la mejor hipótesis posible, también repercutiría negativamente en la diversidad biológica. ¿Por qué? Porque todos contemplan acudir a la eliminación de dióxido de carbono hasta cierto punto. No sabemos cuánto, que es una cuestión importante. Es verdad que nuestro punto de vista ha cambiado mucho desde entonces, pero la eliminación de dióxido de carbono que se incluyó en aquel momento era sobre todo forestación y biomasa con captura y almacenamiento de carbono. Así que en este artículo que les he mencionado estudiamos todas las alternativas de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera y calculamos la pérdida de diversidad biológica que estaría asociada a estos procesos químicos o naturales, también actividad, por ejemplo, que supondría de minería, actividades en el océano. Y descubrimos que las únicas medidas de eliminación de dióxido de carbono que no repercuten negativamente en diversidad biológica es la restauración y regeneración de la naturaleza. Por eso apostamos por esas naturalezas. Esta idea de la diversidad biológica ante todo, Biodiversity First, es que no podemos recurrir a la eliminación a gran escala de dióxido de carbono para responder a la crisis climática si va a provocar una crisis en diversidad biológica, porque una menor diversidad biológica repercutiría a su vez de manera negativa en el cambio climático y se crearían una serie de bucles negativos de retroalimentación. Así que cuando se estudia esta cuestión desde esta perspectiva nos damos cuenta de que necesitamos enfoques basados en los ecosistemas para la reducción de dióxido de carbono. La cantidad de absorción de dióxido de carbono que necesitemos dependerá de hasta qué punto reducimos emisiones de combustibles fósiles y con qué rapidez logramos que esas emisiones sean cero. Así que la cantidad de absorción de dióxido de carbono que tengamos que realizar dependerá de hasta qué punto reduzcamos las emisiones, y está claro que las opciones de reducción, de eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera basadas en ecosistemas o en la regeneración de la naturaleza son limitadas. Por eso lo más importante es apostar por una reducción drástica de emisiones. Muchísimas gracias, Kate. Es desde luego algo muy importante. Independientemente del enfoque por el que optemos, lo fundamental es que lo necesitemos mínimamente, es decir, que intentemos recurrir a la eliminación de dióxido de carbono al mínimo. Eso es lo más importante. Manuel. Nos acaban de decir los tres invitados que ya han intervenido que los objetivos en términos de diversidad biológica y de eliminación de carbono en ocasiones van en consonancia, van de la mano, pero muchas veces entran en conflicto. A la luz de su conocimiento y experiencia, ¿cómo se puede crear un marco de gobernanza que garantice que cualquier solución basada en la naturaleza que se aplique contribuya positivamente a ambos objetivos, además de a otros objetivos? Quizás también. Bueno, en primer lugar, quisiera hablar de este formato de charla alrededor de la hoguera, porque me parece que esta conversación va a ser sumamente interesante. Veo que ya hay muchas coincidencias. ¿Me puede oír bien? Porque la conexión no es muy buena. Bueno, no le oímos perfectamente, pero suficientemente bien. Como hemos visto, hay una coincidencia clara en las tres intervenciones que se han hecho hasta el momento. Para responder a su pregunta, quisiera decir que al principio
dijo que las soluciones basadas en la naturaleza se denominan soluciones porque es el término más empleado. Pero yo creo que tenemos que utilizar soluciones basadas en la naturaleza no por ese motivo, porque sea ampliamente utilizado, sino porque es el que reconocen los gobiernos. Es decir, que los procesos políticos ya reconocen esta terminología y ya saben que yo he trabajado tanto en convenio de diversidad biológica como en COPs de la Convención Marco. Y es el término que se utiliza para poder dar seguimiento a las intervenciones que se realizan basadas en la naturaleza. Por eso me parece que es el concepto adecuado, puesto que es el que concita interés por parte de los políticos. ¿Cuál es la relación entre la eliminación de dióxido de carbono y las soluciones basadas en la naturaleza? Tanto René como Sandeep han mencionado algo importante. La prioridad fundamental es reducir emisiones. Y tal y como yo lo veo, esta prioridad debería ser un principio, como ya ha hecho la OICN en los 4 principios que ha mencionado Sandeep. Para mí es lo más importante. Por otra parte, la reducción de dióxido de carbono debe ser una medida excepcional, que simplemente utilicen, por ejemplo, sectores en los que sea difícil reducir emisiones o aquellos que emiten más gases contaminantes. Por eso es fundamental también saber cuál es la repercusión que tiene cualquiera de estas medidas en la diversidad biológica, porque la diversidad biológica debe ser nuestro primer interés. Cuando se habla de la eliminación de dióxido de carbono, no estamos abordando una relación fundamental entre naturaleza y cambio climático, en la que todavía hay muchos interrogantes. ¿Cuáles son las prioridades fundamentales? ¿Cuándo se pueden utilizar intervenciones o medidas naturales para abordar el cambio climático? ¿Cuál es la jerarquía en términos de mitigación? ¿Qué es lo que significa emisiones residuales? Y estos temas son importantes porque incluso en el mercado de créditos de emisiones de carbono se plantean cuestiones similares. Por eso es fundamental definir principios de gobernanza claros que trasciendan lo que la C2G ha identificado en el documento que publicasteis en 2019. Era un documento informativo en el que se recogían algunos principios en función de los agentes implicados, la evaluación del riesgo, códigos deontológicos, etc. Yo estoy de acuerdo con esos principios, pero no bastan. Son principios, tiene que haber principios adicionales para poder crear una estructura de gobernanza adecuada que aborde la relación entre la eliminación de dióxido de carbono y las soluciones basadas en la naturaleza. Todo esto además tiene que relacionarse con algo que debemos resolver, a saber, contar con declaraciones creíbles, porque como ha dicho René, ya no tenemos margen para seguir persistiendo en nuestra huella de carbono. Cuando vemos lo que está pasando en países o empresas que afirman ser neutrales en términos de carbono o que van a llegar a emisiones cero, bueno, vamos a ver qué significan realmente esas declaraciones, porque si no somos capaces de considerarlas fiables, al final va a ser más difícil definir la relación que existe entre el clima y la naturaleza o entre las soluciones basadas en la naturaleza y la absorción de dióxido de carbono. Hay muchas más cosas que quisiera decir, pero bueno, aprovecharé después para ponerlas sobre la mesa. Muchísimas gracias, Manuel. Has mencionado muchas cosas interesantes con respecto, por ejemplo, a esta dimensión política, pero lo último que ha mencionado nos lleva a darle la palabra a Chung Kwan y a la pregunta que quería plantearle.
Tal y como usted lo ve, las soluciones basadas en la naturaleza plantean desafíos con respecto al seguimiento, contabilidad, presentación de informes y verificación de la absorción de dióxido de carbono. Como ha dicho Manuel, hay muchos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil o empresas del sector privado que afirman, digamos, cumplir una serie de objetivos de emisiones. ¿Qué sistema necesitamos para comprobar que esas declaraciones son ciertas? Muchas gracias. El Foro Económico Mundial trabaja con gobiernos y con el sector privado, también con ONGs, con diferentes comunidades. Y es verdad que es difícil, pero estamos trabajando arduamente para crear una metodología de seguimiento que incluya también en la contabilidad cuestiones como la absorción de dióxido de carbono, emisiones, etcétera. Trabajamos con distintos sectores empresariales para ver dónde hay buenos ejemplos y para hallar cuáles son las aptitudes adecuadas para crear un sistema de seguimiento y de contabilidad que funcione bien. El cambio climático plantea varios desafíos. Estoy de acuerdo en que tenemos que primar la diversidad biológica, como se ha dicho, pero las personas normalmente funcionan con distintas normas. El mundo opera de forma fragmentada, ya sea en cuanto a cambio climático, diversidad biológica, y hay cuestiones, por ejemplo, con respecto a la producción de alimentos, recursos hídricos, que se tienen que tener en cuenta para poder dar con un marco sistemático adecuado que incluya las destrezas necesarias para dar un seguimiento cabal a todos estos temas. Y también hay que tener presentes las contrapartidas que existen entre diferentes ecosistemas y la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua potable y la captura de dióxido de carbono. Por ejemplo, tenemos la captura de carbono directamente del aire, la purificación de agua, etcétera. Es decir, que necesitamos un sistema que verdaderamente pueda dar seguimiento a distintas alternativas, que haya un buen sistema de contabilidad, que haya también un buen sistema de presentación de informes para que podamos verificar hasta qué punto se está avanzando. Los servicios ecosistémicos son locales y la producción de alimentos o de madera, por ejemplo, pues plantean una oportunidad de ser conscientes de que esto es un bien público del que se benefician todos, no solo una comunidad local. Así que tenemos que ver cuáles son los diferentes servicios disponibles y cómo conciliar todos estos intereses. Con respecto a la contabilidad, hay que plantearse también la durabilidad de la absorción de esas emisiones y hasta qué punto se contribuye a mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta también, claro, cuestiones relacionadas con la diversidad biológica y con el desarrollo económico. Muchísimas gracias, Chun Kwan. No sé si algunos de los ponentes quiere decir algo acerca de lo que han planteado los compañeros. Si no, pues yo continúo con las preguntas que tengo preparadas. ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la palabra? Si quieren hablar, simplemente levanten la mano, por favor. Kate y después René. Bueno, un breve comentario con respecto a lo que ha dicho Manuel y que creo que es algo que va a estar presente en nuestra conversación. Se utilizan términos distintos. La C2G ha titulado esta actividad como enfoques basados en la naturaleza. El término soluciones basadas en la naturaleza es el más comúnmente utilizado y me resulta muy interesante ver lo que nos ha explicado Sandeep acerca de la definición y principios asociados con este término. Creo en cualquier caso que es un proceso en curso.
pero en ningún tratado político internacional, ya sea la Convención Marco sobre el Cambio Climático o las decisiones de la COP, por ejemplo en Madrid, no está presente ese término, soluciones basadas en la naturaleza. Se habla de restauración, de enfoques naturales, es decir, que se es consciente de lo importante que resulta restaurar la naturaleza para mitigar el cambio climático. Es algo que se puso en manifiesto en Madrid, pero no se utiliza el término soluciones basadas en la naturaleza. A mí me parece que es un concepto idóneo. Me gustó cuando lo vi al empezar a trabajar en este tema y me gustó la definición que de él hizo la OICN, pero hay una creciente acaparación de este tema. Por ejemplo, Shell, cuando aduce aplicar soluciones basadas en la naturaleza, en cierta manera lo está tergiversando. Es verdad que esta terminología al final se plasma en decisiones políticas. A mí me da un poco igual qué terminología se utilice, soy flexible mientras que estemos de acuerdo en lo fundamental y en lo que queremos lograr. Es decir, que el debate acerca de la terminología no me parece tan pertinente cuanto hablar de los objetivos a largo plazo y de lo que realmente vamos a hacer, con independencia de cómo denominemos a estas iniciativas basadas en la naturaleza. Lo importante es seguir avanzando. Bueno, es un poco indiferente hasta cierto punto qué terminología se utiliza. Es importante, pero no tanto. Lo fundamental es tener claro a qué se refieren esos términos, porque se pueden utilizar términos distintos en distintos procesos, pero si tenemos claro siempre a qué nos referimos con cada uno de esos términos, pues las cosas son más sencillas. René, dos comentarios, un poco en la línea de lo que se acaba de decir. Recuerdo un antiguo dirigente chino que decía, da igual de qué color sea el gato, mientras que el gato siga cazando ratones. Pues yo creo que eso se aplica a lo que nos ocupa en cualquier sector, en cualquier profesión. Hay una jerga. Hablamos de mitigación, mientras que, por ejemplo, personas del sector de emergencias denominan a ese mismo concepto de forma distinta o utilizan mitigación, por ejemplo, para referirse a elementos de construcción. Es verdad que tenemos que tener una comprensión, digamos, mutua, pero sobre todo necesitamos actuaciones cuantificables que se puedan rastrear, a las que se pueda dar seguimiento. Bueno, tendríamos que hacer un glosario quizás de términos para que la gente sepa a qué nos referimos en función del sector del que provenga. En segundo lugar, quisiera insistir en algo que había dicho antes. Las soluciones basadas en la naturaleza nos van a dar unos 10, 15 años de tiempo, digamos, de margen de maniobra. ¿Cómo podemos ganar ese tiempo? En estos momentos no tenemos esa opción, esa alternativa. Es decir, que estamos avanzando hacia el precipicio realmente. Estamos dirigiéndonos hacia un mundo en el que se superará con mucho, no un calentamiento de 1,5 grados o de 2 grados, sino que estamos dirigiéndonos a un mundo en el que el calentamiento será de 3, 4 grados, qué sé yo. Y eso es insostenible. Y nos obligará a sufrir efectos que serán 10 o 100 veces peores de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Me refiero a las consecuencias sociales o económicas. Así que nos estamos quedando sin tiempo. Por eso necesitamos con urgencia contar con esos 10, 15 años de tiempo, digamos, de margen para que podamos adaptar las negociaciones, la tecnología, la economía, y para que, entre tanto, estemos realmente esforzándonos por una mitigación contundente, que sea mejor, que se pueda
a la que se pueda dar seguimiento. Antes he mencionado 300.000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero relativamente pequeña. Nadie ha puesto el grito en el cielo al oír esa cifra. Es decir, que con una pequeña inversión relativamente pequeña podemos tener un poco de margen de maniobra para poder alentar a otros sectores y a otros inversores a que tomen cartas en el asunto durante ese tiempo. Muchísimas gracias, René. Quisiera volver a algo que ha dicho para que los colegas nos digan algo al respecto. Pero dos cuestiones prácticas. En primer lugar, quisiera recordarle a nuestros asistentes que sigan formulando preguntas. Vamos a pasar a la pregunta de sesiones y respuestas después. Tenemos ya 2 preguntas, pero quisiera recibir más. Manuel, ¿nos puedes oír? Porque se ha quedado congelada la pantalla. Espero que al menos podamos oírle. Vaya, no tenía que haber preguntado porque ahora ha desaparecido completamente. Bueno, vamos a ver. Manuel, ¿nos puede oír? Bueno, le voy a pedir a los colegas que me están ayudando detrás de las pantallas que entren en contacto con Manuel para ver si se puede sumar a nosotros de nuevo. Bueno, quisiera volver a lo que ha dicho René 2 veces. 10-15 años de margen de maniobra como un periodo de transición. Digamos, sí. Sí. Le oímos. ¿Me oyen? Dice Manuel. Sí, Manuel, te oímos. Si podemos verle sería incluso mucho mejor, pero bueno, al menos lo oímos. René ha mencionado 2 veces que podemos contar con estos 10-15 años de margen de maniobra y es verdad que estamos frente a una situación de crisis urgente. ¿Qué pasa con la cuestión de permanencia con las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Por eso ha calculado 10-15 años o cómo ha calculado estos 10-15 años de margen de maniobra? Bueno, es más bien por el tiempo que necesitamos para restaurar estos 900 millones de hectáreas de tierras en el mundo que hemos identificado que se podrían restaurar sin entrar en competencia con bosques naturales, ciudades o tierras agrícolas. Este es el tiempo en el que podemos proceder a esa restauración. Además, es el tiempo que creo que podemos necesitar para que otros sectores, como por ejemplo la energía o el transporte, alcancen la madurez plena y estén totalmente disponibles en el mercado y también para que el sector financiero pues haga que estas posibilidades estén disponibles. Es decir, que mientras estudiamos otras alternativas, ya tenemos esta a mano. Y además será un buen ejemplo de éxito, lo cual es importante para la gente y para los contribuyentes y para los decisores políticos, porque así podrán demostrar que en el plazo de un mandato gubernamental, que suele ser entre 4 y 6 años, se pueden demostrar avances y se pueden demostrar logros con un cierto éxito. Y me parece que es importante también porque todos sabemos que los plazos que se manejan en cambio climático suelen ser de 150 años, es decir, es un plazo demasiado amplio para que los decisores políticos o incluso para que nosotros como seres humanos comprendamos bien lo que nos jugamos. En la pandemia nos hemos dado cuenta de que la gente considera que un confinamiento de más de un mes ya es demasiado, así que imagínense. Manuel, ¿quería decir algo? Sí, muchas gracias y perdón por la conexión. Lamentablemente, estos problemas de conexión son cada vez más frecuentes teniendo en cuenta la cantidad de actividades virtuales. Bueno, yo quería hacer una aclaración. Quisiera decir que cuando me refiero a soluciones basadas en la naturaleza como un concepto político, es una intuición, puesto que es verdad que todavía no se han reconocido como concepto. En la COP25 se reconoció el título como un comité permanente de lucha contra el cambio climático.
pero sí es algo que está siendo prioritario para la COP26, para ver cómo podemos incorporarlo en el proceso político. Así que, aunque el término como tal no se reconozca, sí se reconoce ese concepto de utilizar medidas basadas en la naturaleza para poder atajar la crisis climática, con independencia de que se llame soluciones basadas en la naturaleza o de otra forma. Eso es a lo que yo me refería. En segundo lugar, a pesar de que soy de la WWF, probablemente lo que vaya a decir suene más de la UICN. Las soluciones basadas en la naturaleza son cada vez más claras. Es verdad que no solamente tenemos la definición de la OICN, sino que hay una serie de normas muy claras que se aplican a las soluciones basadas en la naturaleza. Hay tres elementos: medidas sostenibles basadas en la naturaleza, y es algo que está presente en los criterios, en las normas. En segundo lugar, el más importante, que aborden los retos sociales, y esto es fundamental en la definición, puesto que cuando pensamos en los desafíos sociales tenemos que contar con documentación suficiente y contar con medios para poder dar seguimiento a los avances que se realicen desde el punto de vista social. Y en tercer lugar está el concepto de los cobeneficios. Así que si combinamos el estándar con la definición, pues queda patente que es un proceso ya muy claro y que es fundamental ser conscientes de que no cualquier medida que se sirva de la naturaleza es una medida basada en la naturaleza. Y quisiera añadir algo más. Es verdad que hay muchas empresas que se sirven de este concepto de soluciones basadas en la naturaleza de manera tergiversada. Una petrolera, por ejemplo, se puede servir de este término para granjearse más credibilidad, y esto puede menoscabar la credibilidad de la terminología. Pero nosotros tenemos que apostar por el concepto y por la terminología. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que hace la OICN, porque la OICN ha creado una definición, una serie de estándares y valores para precisamente anclar cómo nosotros utilizamos este concepto. Y no me cabe duda de que puede concitar un impulso de interés político que necesitamos para avanzar. Cuando pensamos en los valores que he mencionado, medidas sostenibles en la naturaleza y abordar abordar retos sociales, vemos que está totalmente en línea con lo que la C2G considera para la gobernanza, es decir, que las soluciones basadas en la naturaleza para la absorción de dióxido de carbono tiene que estar basada en estos dos valores a fin de poder crear un sistema de gobernanza adecuado que comparta también esos valores. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Sandeep y a Chungkwan. Estamos hablando de estas ideas, pero desde un punto de vista teórico. ¿A qué nos referimos claramente? Es decir, ¿qué ejemplos concretos tenemos de estas soluciones basadas en la naturaleza que pueden resultar pertinentes para la absorción de dióxido de carbono, al tiempo que se pueden cumplir los criterios que ha mencionado Manuel, que ha establecido la OICN? ¿Es algo que ya se haya hecho o hay estudios que tengan una lista, digamos, de alternativas disponibles y que hayan averiguado si cumplen los criterios que acabáis de mencionar? Vamos a darle la palabra a Chungkwan y a Sandy para que nos cuente cuáles son las mejores opciones tangibles, real, que cumplan con estos criterios. Chungkwan. Bueno, por ejemplo, los cambios en el ordenamiento del territorio que se han producido en China en las últimas 2 décadas han ido en el sentido de convertir, por ejemplo, tierras agrícolas en bosques y restaurar bosques. Así que es un ejemplo de forestación y de restauración que se basa en el cambio en el uso de la tierra. Es decir, restaurar bosques, plantar árboles es una medida concreta que contribuye a capturar carbono de la atmósfera y que además enriquece la diversidad biológica y los sistemas ecosistémicos. La forestación, por tanto, es un ejemplo.
muy elocuente por el que apuesta el Foro Económico Mundial. Hemos puesto en marcha una iniciativa que pretende restaurar y proteger ecosistemas plantando árboles en los próximos 10 años, 1 billón de árboles. Me parece una iniciativa interesante. Y hay diferentes empresas y sectores comprometidos con esta iniciativa y con otras similares. En China hay empresas financieras que tienen con un programa para implicar al público en general. Por ejemplo, si se viaja en bicicleta o en tren, se ganan puntos. Y cuando se tienen puntos suficientes, se pueden donar para que se planten árboles. Y esta empresa financiera dará el apoyo económico necesario para plantar ese árbol. En los últimos 4 años ya se ha implicado a unos 4 o 5 millones de personas y se han plantado 400 millones de árboles. Así que me parece también otro ejemplo interesante. Sandeep. Bueno, quisiera decir algo brevemente acerca de lo que Kate y Manuel han planteado y después voy a mencionar ejemplos concretos. En la UICN llevamos utilizando el concepto de soluciones basadas en la naturaleza como un concepto paraguas en el que se incluyen diferentes enfoques relacionados con la conservación, restauración de la naturaleza, gestión sostenible de ecosistemas, etcétera. Es decir, cosas que se llevan haciendo desde hace cientos de años. Pero como Manuel ha dicho, este concepto de soluciones basadas en la naturaleza es importante para concitar apoyo político y para contabilizar también los aportes que se pueden emplear a fin de responder a los desafíos sociales. Es verdad que en los foros políticos internacionales, en los documentos no se utiliza este término. En la COP25, en una de las resoluciones, no se utiliza el término como tal, pero sí se habla de la naturaleza y del aporte que puede realizar para atajar el cambio climático. Es decir, que se reconoce el valor de estas soluciones y también el Comité Permanente sobre Finanzas de la Convención Marco sobre Cambio Climático, como ha dicho Manuel, sí que reconoce este término de soluciones basadas en la naturaleza. Los miembros de la OICN en 2016 aprobaron valores de las soluciones basadas en la naturaleza. Pero ¿quiénes son los miembros de la OICN? Desde luego, Manuel nos conoce desde hace muchos años. ¿Cuáles son los miembros? Costa Rica, China, India, Chile. Son todos miembros y, por tanto, por ejemplo, en la contribución determinada a nivel nacional de Chile, en virtud del Acuerdo de París, ya hay una definición también de soluciones basadas en la naturaleza. Y un poco como dice René, poco importa si el gato es blanco o negro mientras siga cazando ratones. Es un poco la misma idea que se aplica al uso de la tecnología, pero el peligro es que si estamos al final compitiendo usando distinto vocabulario, podemos desviar la atención de lo que es realmente importante, que es lo que se está haciendo a pie de tierra. Por otro lado, este concepto está en evolución y por eso, digamos, en la OICN lo que hemos intentado es enmarcarlo, digamos, sentar las vías principales a través de las que evoluciona ese concepto. En cualquier caso, la reducción del dióxido de carbono, la eliminación del dióxido de carbono, mejor dicho, la atmósfera, no puede ser un sustituto de la reducción de emisiones de combustibles fósiles, es decir, no puede servir como alternativa, es una solución complementaria. Ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza, teniendo en cuenta lo que ha dicho René. En estos momentos, el sector agrícola, el sector silvícola, contribuye alrededor del 25% en las emisiones a nivel mundial.
la mitad de las cuales proceden del cambio en el uso de la tierra y en la silvicultura. Así que lo primero que tenemos que hacer es conservar nuestros ecosistemas, humedales, etc. Hace un par de años, los científicos descubrieron la turbera tropical más grande que se conocía en la cuenca del Congo, un área más grande que Inglaterra. Y ese ecosistema de turbera almacenaba más de 20 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que sería, si se perdiera, una parte muy sustancial de las emisiones anuales que ya se liberan en la atmósfera en todo el planeta. Con respecto a las 900 millones de hectáreas de tierras degradadas que ha mencionado René, la UICN, con otros colaboradores, entre los que se encuentra la FAO, aboga por restaurar 350 millones de hectáreas de tierra degradada para 2030. Tenemos una iniciativa específica y ya tenemos compromisos para restaurar unos 200 millones de hectáreas. Es fundamental que el término no se vea acaparado por determinados sectores que tergiversen su utilización, y también es fundamental dar seguimiento a lo que se está haciendo, sobre todo cuando se hacen ahora de estas soluciones basadas en la naturaleza, para velar por que se utilicen con el concepto que todos compartimos. Muchas gracias. Quería recordarle a los asistentes que pueden formular sus preguntas. Enseguida voy a pasar a ellas. Pero antes quisiera poner sobre el tapete otro tema. Hay diferentes procesos internacionales en curso, ya sea el Congreso de la OICN, la conferencia de partes en el Convenio de la Diversidad Biológica, la COP26 el próximo año de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También hay diferentes agentes no estatales de la sociedad civil que cuentan con sus propios procesos, como el Foro Económico Mundial o diferentes ONGs como el WWF. La pregunta es, ¿qué deben hacer estos procesos hoy, no hoy en sí mismos, sino en la actualidad, para resaltar la relación que existe entre las soluciones basadas en la naturaleza y la absorción de dióxido de carbono para hacer frente a la crisis climática y también a la crisis en términos de diversidad biológica? ¿Qué se puede hacer en estos foros? Vamos a darle la palabra a René, que tiene mucha experiencia en el ámbito intergubernamental y que nos puede dar cuál es la perspectiva de la FAO, o también una perspectiva más personal a la luz de su dilatada experiencia. ¿Qué se puede hacer? En la FAO, en Naciones Unidas y en otras organizaciones, hemos sentado las bases para una comprensión, digamos, compartida, con cifras, describiendo las consecuencias, sean positivas o no. Hemos ayudado a comprender el orden de magnitud, las repercusiones económicas, los plazos. Es decir, que eso ya lo sabemos. Ahora se trata de pasar de las palabras a los hechos, es decir, hacer algo, y es lo que no está sucediendo. Hemos hablado largo y tendido y ahora tenemos que actuar. Y para mí es el desafío fundamental. Cuando mencioné este plazo de 10-15 años, precisamente es para hacer lo que tenemos que hacer, para pasar de las palabras a los hechos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer a nivel nacional, regional, tanto en el sector público como en el sector privado. Se sabe lo que hay que hacer. El problema es quién va a empezar, quién va a tomar la iniciativa. Necesitamos un entorno habilitante, un marco jurídico, o quizás cabe la innovación por parte del sector privado. Hay muchas organizaciones que han estado un poco, relajadas o jugando alrededor del concepto de que viene antes, la gallina o el huevo.
Pero creo que ya no tenemos tiempo para para dilatar nuestras actuaciones. Tenemos el Acuerdo de París, ahora tenemos que ejecutarlo, ya está, no hay más. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Inversiones, dinero, tanto del sector privado como del sector público. ¿Lo tenemos? ¿Contamos con esa financiación? No. Sabemos que se necesitará al menos un 1% del PIB mundial al año para ejecutar el Acuerdo de París. ¿Se está invirtiendo ese 1% de PIB? No, ¿qué va? No estamos ni cerca. También dijimos que las instituciones aportarían 100.000 millones al año para capitalizar esta iniciativa. ¿Se está haciendo? No. Por tanto, no nos faltan instrumentos, no nos falta entendimiento acerca de este tema. El problema es, digamos, ponernos las pilas y realmente empezar a hacer algo. Los países y las contribuciones determinadas a nivel nacional implican la aplicación de proyectos a nivel nacional, pero no se está haciendo a una escala suficiente. Necesitamos multiplicar eso por 100 y esa es la principal dificultad a día de hoy. Kate, ¿algún comentario sobre mi pregunta? Especialmente con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, centros de reflexión, qué tipo de procesos están en curso en estos momentos. Lo importante para el año que viene, en términos de políticas internacionales, es el marco del Convenio de Diversidad Biológica 2030. El Acuerdo de París existe, necesitamos aplicarlo, necesitamos ejecutarlo. También tenemos contribuciones determinadas a nivel nacional que se deben actualizar. Se tiene que ser más ambicioso dentro de esas contribuciones. Eso es fundamental. Pero lo que me gustaría es que el año que viene, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, haya, digamos, una ambición contundente para las metas de 2030. Lo que me preocupa, sin embargo, y esto tiene que ver también con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y algo que inquieta a diferentes organizaciones y de lo que se está hablando mucho, es que esa apuesta por las metas de conservación y, por ejemplo, la iniciativa estas metas en pro de la conservación no necesariamente incluye a las personas y es un problema. Por ejemplo, cuando se va en contra de los cazadores tradicionales, etcétera. Es decir, tenemos que implicar a estas personas en las iniciativas de conservación. Por eso es importante aplicar un enfoque basado en los ecosistemas, como lo que se hace en el Convenio de Diversidad Biológica. Hay muchos estudios científicos, por ejemplo, en Ghana se ha publicado algo muy interesante últimamente. El 40% de los lugares naturales del mundo se solapan con tierras indígenas y hay cuestiones de administración y de copropiedad de estas tierras que hay que abordar y que tiene que ver con la conservación. Afortunadamente, cada vez hay más estudios al respecto. Es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Por otra parte, en la literatura científica hay estudios también acerca de, por ejemplo, la necesidad de secuestrar 299 millones de toneladas de dióxido de carbono, restaurando, por ejemplo, tierras degradadas, como ha dicho René. Pero estos estudios dejan de lado a las personas que viven cerca de estas tierras. ¿Cómo velamos porque se salvaguarden sus derechos? Porque hay mucha oposición a este tipo de programas y parece que se está trabajando en compartimentos estancos y lo que se necesita es congregar esos puntos de vista y un enfoque más holístico que incorpore las iniciativas climáticas para limitar el cambio climático a 1,52 grados centígrados, contribuciones determinadas a nivel nacional más ambiciosas y también que se incorpore
los principios de diversidad biológica, reconociendo los derechos de las personas que viven en estas tierras. Bueno, el lunes, precisamente, Kate, tuvimos una charla sobre eliminación de dióxido de carbono y el Ártico, y uno de nuestros participantes señaló nuestra atención que está muy bien hablar de osos polares, pero que hay gente que vive allí también. Bueno, hay gente que vive en todas partes vive gente. Sí, y es fundamental. Muchísimas gracias por mencionarlo. Chukwán, algo más acerca de lo que hace el Foro Económico Mundial. Es un proceso enorme que se puede lograr, por ejemplo, a la luz de este proceso del Foro Económico Mundial. El próximo año va a ser un año importante para el clima y la naturaleza. El Congreso Mundial de la Naturaleza es algo para lo que nos estamos preparando. También estamos obrando por lograr un consenso en el Foro Económico Mundial para trabajar con la OICN y organizar una cumbre de CEOs, de consejeros delegados, que me parece una actividad muy importante en el seno del Congreso Mundial de la Naturaleza. En la próxima COP del Convenio de Diversidad Biológica también estamos organizando un acto paralelo. Necesitamos facilitar la negociación de metas realmente contundentes. Me parece fundamental. Pero no solamente necesitamos metas ambiciosas, sino que tenemos que saber cómo vamos a lograrlas y quién se va a encargar de hacer lo necesario para lograrlas. Hasta ahora hemos visto que los objetivos se han aplicado con un enfoque descendente y no existe una implicación, digamos, ascendente que cuente con la sociedad civil, con el sector privado, incluso con personas individuales. Es decir, que cuente con una participación muy amplia. Otra cosa que hemos aprendido es que el sistema de seguimiento, contabilidad y presentación de informes con respecto a las emisiones de carbono, pues al final no cuenta con los medios necesarios para poder verificar las metas y su cumplimiento. Hay muy pocos avances, por ejemplo, con respecto al avance en las metas de protección o de zonas protegidas. Es algo que sí que está funcionando relativamente bien, pero no vemos avances sustanciales en otros ámbitos. Para la COP26 de noviembre del próximo año, estamos trabajando por crear sinergias entre el clima y la diversidad biológica, lo cual es un gran desafío. A día de hoy contamos con mucha fragmentación a la hora de abordar estas cuestiones. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Kate. Es decir, que ya hay estudios que demuestran que necesitamos un enfoque holístico y sistemático para que converjan estos enfoques, este trabajo sobre cuestiones climáticas, trabajo sobre diversidad biológica, sobre todo en términos de seguimiento, contabilidad y presentación de informes para saber realmente hasta qué punto se está avanzando. También estamos trabajando para incorporar cada vez a más sectores empresariales para que estos se comprometan a establecer objetivos y lograrlos con respecto a la crisis climática, a emisiones y absorción de dióxido de carbono y también en términos de conservación. En cuanto al sistema de contabilidad, necesitamos objetivos con un plazo temporal claro, que tenga en cuenta además límites, por ejemplo, los límites impuestos por la naturaleza, para que sepamos fehacientemente en qué punto nos encontramos en cada momento en todo el mundo, lo cual a su vez nos va a ayudar a saber cómo lograr mejor el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados y cómo doblegar la curva de emisiones. Para eso necesitamos un buen sistema de seguimiento y de contabilidad. Manuel, WWF, que es un proceso interesante también. ¿Qué pueden hacer desde su punto de vista en este ámbito?
Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero quisiera volver al título de esta charla alrededor de la hoguera, porque creo que nos estamos desviando del tema de la gobernanza de enfoques de eliminación de dióxido de carbono a gran escala basados en la naturaleza. Y quisiera hablar también de la COP25 y de la COP26. Y también aprovecho para responder algo que se ha planteado en la sección de preguntas y respuestas. Las soluciones basadas en la naturaleza no está claro que, digamos, vayan a ser la panacea o que se vayan a reconocer como tal. Necesitamos tiempo para saber cuál es la tendencia política. Parece que está suscitando mucho interés, pero todavía no está confirmado. Es verdad que en la mayor parte de los documentos que se proponen para la próxima COP de la diversidad biológica se reconoce que tienen que crearse sinergias, por ejemplo, también con la COP26. Dicho eso, ¿qué es lo que yo espero con respecto a este sistema de gobernanza? No necesitamos aclarar, como ha dicho Sandeep, qué significa, por ejemplo, emisiones de cero. Perdón, tenemos que saber exactamente qué significa declarar que se está alcanzando una neutralidad de emisiones de carbono, qué significa lograr emisiones cero. Sabemos lo que significa, pero necesitamos saber qué subyace a ese concepto. Y por eso es fundamental elaborar un documento en el que se describa claramente qué supone lograr esa meta de emisiones cero, de emisiones netas de cero. Con respecto a la eliminación de dióxido de carbono, está vinculada con qué significa mitigar y qué significa reducir emisiones y eliminar dióxido de carbono. Es algo fundamental en lo que también tiene que centrarse las próximas reuniones del Convenio de Diversidad Biológica y de la Convención Marco. Y tenemos que crear un concepto también de medidas positivas para la naturaleza, de la misma manera que tenemos un concepto de alcanzar un nivel neto de emisiones cero, pues tenemos que crear este concepto de medidas positivas para la naturaleza. Es algo que se está haciendo en diferentes foros, a saber, definir una jerarquía de mitigación. El Foro Económico Mundial hace un mes precisamente publicó un documento en el que se establecen medidas que pueden adoptar las empresas para beneficiar a la naturaleza. Además, necesitamos trabajar en medidas que ya se han demostrado ser útiles. La OICN, como ha dicho Sandeep, cuenta con 4 principios: recortar emisiones, mantener los bosques existentes y ser responsables desde el punto de vista social y ecológico. Por eso, cada vez que se habla de eliminación de dióxido de carbono y soluciones basadas en la naturaleza, no estamos implicando la tecnología. Estamos hablando de medidas relacionadas con gestión de los bosques, captura del carbono en el suelo, restauración de los bosques. Incluso la forestación resultaría difícil como consecuencia de los efectos sociales en especies, etc. Por eso necesitamos evaluar bien cada una de estas medidas. Y esto me lleva a que necesitamos salvaguardias, lo cual es fundamental a la hora de vincular la eliminación de dióxido de carbono y las soluciones basadas en la naturaleza. También tenemos que hablar de la responsabilidad jurídica. Para mí son los elementos que tenemos que abordar de inmediato para poder garantizar que en la COP de diversidad biológica, del Convenio de Diversidad Biológica, podemos realmente avanzar, pero todavía no se están abordando estas cuestiones y sigue habiendo mucha polémica acerca de emisiones residuales, la jerarquía de mitigación, etc. Así que es algo en lo que estamos trabajando y creo que es lo que nos va a ocupar en los próximos meses. Muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutos. Le voy a preguntar algo a Kate para que nos diga algo acerca de este concepto de ser positivos para la naturaleza que acaba de plantear Manuel. Pero antes, Sandeep, no sé si nos puede contar algo más del Congreso de la OICN y qué conclusiones espera alcanzar relacionadas con el tema que nos ocupa. Y tenemos también una pregunta del público que todavía no hemos preguntado y quería plantearla antes de terminar.
Primero Sandip y después Kate. Gracias, Janos. El Congreso de la OICN se ha aplazado. Todavía no sabemos en qué fecha se va a celebrar en 2021. Tenemos que ver qué va a pasar con la COVID-19 para saber cuándo se celebra el Congreso. En cualquier caso, es el foro en el que se quiere aprobar este marco de diversidad biológica posterior a 2020 y también fortalecer la presencia de la naturaleza como elemento en la COP26, es en lo que queremos trabajar. En cuanto a las expectativas, me parece importante recordar el último informe sobre emisiones publicado por el PNUMA, en el que se dice que en estos momentos las contribuciones determinadas a nivel nacional no bastan. Necesitarían ser 5 veces más ambiciosas si queremos alcanzar nuestros objetivos en términos de limitar el calentamiento global para 1,5 grados, para 2 grados, perdón, incluso ser más ambiciosas para lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Es decir, que tenemos que abogar por que se incorporen de forma más contundente las soluciones basadas en la naturaleza, en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Es algo que ya defendimos en la última cumbre sobre el clima del año pasado. 2/3 de los signatarios del Acuerdo de París reconocen que las soluciones basadas en la naturaleza serán necesarias, pero se pueden establecer límites más estrictos o obligaciones más estrictas, como por ejemplo que el 70% de las contribuciones de las determinadas a nivel nacional reconozcan el papel que desempeñan los bosques, ya sea en mitigación o en adaptación u otras soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, que se pueden establecer obligaciones en las contribuciones determinadas a nivel nacional que presenten los países para poder aplicar este concepto de forma concreta. Por último, es cierto que esta conversación que nos ocupa versa sobre la gobernanza de enfoques de eliminación de dióxido de carbono a gran escala basados en la naturaleza, y creo que es fundamental contar con las comunidades locales y los pueblos indígenas cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza y de gobernanza. En estos momentos son precisamente las comunidades locales y los pueblos indígenas los que gestionan una cuarta parte de los bosques tropicales del mundo. Así que es verdad que la sociedad en su conjunto tiene un papel que desempeñar, así como los gobiernos y el sector privado, pero son sobre todo estas comunidades las que van a marcar la diferencia. Muchísimas gracias. Kate, ¿algo que añadir? Con respecto a esta idea de ser positivo para la naturaleza, es algo que desconocía, así que gracias, Manuel, por plantearlo. Me parece, sin embargo, otro término que puede enmarañar más el tema. Lo fundamental es saber que necesitamos mitigar las emisiones hasta llegar a un nivel de emisiones netas de cero, pero para eso necesitamos objetivos distintos para la reducción de emisiones de combustibles fósiles por un lado y para la absorción de dióxido de carbono por otro. Así que si es un concepto que va en ese sentido, me parece bueno que sería útil, pero al final bueno, pues no añade nada y creo que podría confundir aún más las cosas. Bueno, una aclaración. En las orientaciones del SBTN que publicaron hace 2 o 3 semanas, es un documento de orientación y consiste simplemente en intentar definir metas para las empresas con respecto a sus objetivos de mitigación, es decir, simplemente aclararlos. Bueno, hay una pregunta de Saya, del público, de la audiencia, que pregunta qué definición de tierra degradada utiliza la FAO, porque es un problema, como se ha mencionado aquí, que no exista una definición común de lo que es una tierra degradada. Y es fundamental para saber cuál es la capacidad, digamos, de esas tierras que existe. Entonces, ¿qué ha hecho la FAO para colmar esa brecha en términos de información? Para nosotros, tierra degradada es tierra que ya no es productiva. Productiva en un
amplio término, ya sea en cuanto a sistemas ecosistémicos, agricultura, servicios urbanos, praderas, bosques, es decir, utilizamos una definición muy amplia de productividad, de tierra productiva. Además, cuando hablamos de restauración, no hablamos de restauración al nivel original, sino a un nivel en el que esa tierra sea productiva de nuevo en términos de sostenibilidad. Hemos publicado en una revista científica estas cifras de 900 millones de hectáreas de tierra degradada que se pueden restaurar potencialmente. Es decir, que todas las cifras están a disposición de aquel que quiera consultarles. Hay 3 páginas de conclusiones, más 20 páginas de estadísticas. Y puesto que la FAO tiene una política de acceso libre a los datos, lo puede consultar cualquiera que lo desee. Y es algo que esta definición tan amplia es algo que podemos aplicar en todos los países o regiones. Es decir, que, digamos, hay una cierta homogeneidad en los términos. Si queremos definirlos más, necesitaríamos más tiempo. Pero bueno, sabemos lo que está disponible y después las definiciones pues, se pueden perfilar más adelante. Nos quedan 4 minutos. Se ha dicho que entre los asistentes que este grupo no es paritario, digamos, no alcanzó un equilibrio entre mujeres y hombres. Y quise incidir lo que he dicho al principio. Intentamos contar con una mayor diversidad posible en todas las charlas alrededor de la hoguera, pero no es posible hacerlo en todas y cada una de ellas, lograr un equilibrio en términos de procedencia geográfica, género y otras consideraciones. Hay algunas charlas alrededor de la hoguera que cuentan solo con mujeres, otras que cuentan solo con hombres. Es verdad que no todas cuentan con un equilibrio entre hombres y mujeres, y la realidad es la que es. Pero, dicho eso, quería preguntarle a nuestros invitados, ¿hay algo que piensen que se puede hacer para mejorar la paridad precisamente en este ámbito de trabajo? Aparte de intentar contactar a todos los expertos que sabemos que están inmersos en esta tarea. ¿Alguna sugerencia de mejora por su parte? Creo que hay bastante paridad en este ámbito, pero como en muchas otras esferas, digamos que a nivel directivo o de veteranía no es paritario. Por tanto, quizás contar con jóvenes podría desembocar en una mayor paridad. René. Muy sencillo. La próxima vez que nos invites a participar en una actividad, pídenos que sugiramos el nombre de una colega o un colega del sexo opuesto. Chinquan. Bueno, de cara al futuro, se puede plantear la posibilidad de invitar a representantes de pueblos indígenas y del sector empresarial que quizás no van a tener un conocimiento tan centrado en términos de ciencia y de organización, pero que como representantes de comunidades locales pueden tener algo interesante que aportar. Y como ha dicho también Kate, contar con invitados más jóvenes. Sandeep. Bueno, en la UICN, la invitación se había cursado a una colega femenina que no ha podido asistir, así que probablemente ha sido culpa mía que no haya mayor paridad en esta actividad. Pero bueno, la OICN desde luego sé que es paritaria en la respuesta que ofrece ante todas estas cuestiones y en todo el trabajo que hace. Bueno, nos queda 1 minuto y 30 segundos. Rápidamente, en 10 segundos,
¿Alguno nos quiere decir cuál es la medida más importante que habría que emprender a corto plazo en términos de gobernanza con respecto a los enfoques de eliminación de dióxido de carbono a gran escala basados en la naturaleza? Muy rápido, porque nos queda solamente un minuto. Bueno, creo que reconocer los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. ¿Alguien más? Bueno, y ver la perspectiva también de los sectores empresariales con respecto a las soluciones basadas en la naturaleza. Manuel. Claridad, declaraciones creíbles y salvaguardias sociales. Sí. Que dejemos de intentar ser perfectos. Vamos a empezar a hacer cosas y vamos a tomar cartas en el asunto ya, con lo que sabemos. Sandeep, a largo plazo necesitamos probablemente un marco reglamentario adecuado para proceder al seguimiento, examen y verificación de lo que nos propongamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos. Gracias a los invitados por su tiempo. Gracias también a todos los asistentes. Ha sido una conversación muy interesante y confiemos en seguir trabajando, que nos queda mucho por hacer. Muchas gracias. Adiós.